Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, hola a todos, todas, todes, ¿qué tal? Como dijo Juan Pablo, bueno, yo soy Germán Prosperi, los saludo. La verdad que es mi primera experiencia en este tipo de reuniones virtuales, así que, bueno, esperemos que salga, que sea provechoso, que podamos aprovechar esta situación de la mejor manera posible, ¿no? Que ya es bastante complicada para todos. Bueno, nosotros pensamos, junto con Mónica y con Juan Pablo, básicamente organizar las clases y la propuesta del seminario, por un lado, a partir de 3 ejes, digamos, por un lado con videos, eh, que están ahí subidas en la página del campus. Por otro lado, con la bibliografía, a la que pueden acceder, habrán visto que está el link de la bibliografía, y por otro lado, con este espacio más de intercambio y con el foro, donde ustedes pueden ir dejando las preguntas o las consultas que tengan. Un poco la idea de este espacio es, yo voy a exponer algunas cuestiones que por ahí no quedaron, o digamos, que no las planteé en los videos que están subidos, y en función de eso, bueno, también poder tener un intercambio. No sé cómo va a funcionar la plataforma, pero bueno, iremos viendo cómo funciona, y también está la posibilidad, por supuesto, del foro, que, digamos, sobre todo eso está pensado por si ustedes van leyendo los textos de la bibliografía obligatoria y la complementaria, y les surge alguna duda más puntual, bueno, y que no está abordada en los videitos que yo fui subiendo, que puedan formular esas dudas que tienen en los foros por escrito. Y yo dentro de un día o 2 días a lo sumo les voy a responder. ¿Mm? Esa sería un poco como la modalidad que que pensamos, digamos, dada la situación excepcional en la que nos encontramos. ¿Mm? Si ustedes se fijan en la propuesta, van a ver que hay algunos textos de bibliografía obligatoria y hay 2 textos de bibliografía complementaria. Los textos de bibliografía obligatoria son un texto de Platón, que es el Fedro, un par de textos de Aristóteles, la Ética, Nicómaco y la Política, un texto de Agustín de Hipona, que son unos libros, el libro 9, 10 y 11, si mal no recuerdo, de las Confesiones, y un texto una selección de un texto de Tomás de Aquino, ¿no? Esas, digamos, esa sería la bibliografía obligatoria de esta primera semana, de esta primera unidad, que tiene que ver con los antecedentes antiguos y medievales del problema de la subjetividad, ¿no? Un poco la idea de esta primera unidad del programa es ver o intentar rastrear en la filosofía antigua y en la filosofía medieval, bueno, precisamente algunos antecedentes, y ver de qué manera ha aparecido en estas filosofías que son muy distantes de la filosofía, ya sea la filosofía moderna y mucho más de la filosofía contemporánea, pero a ver cómo ha aparecido el problema del sujeto, teniendo en cuenta, por supuesto, el contexto diverso, cultural e histórico en el cual emergen estos pensamientos. Entonces, los 2 autores de la filosofía antigua que nosotros nos centramos fueron Platón y Aristóteles, por un lado, y de la filosofía medieval, como les decía, Agustín y Tomás de Aquino. Si ustedes se fijan en los videitos, no sé si ya los habrán podido ver, yo lo que hago en los videos no es detenerme tanto en el texto puntualmente, sino hacer una presentación un poco más general del autor y de algunas cuestiones más que tienen que ver con las filosofías de estos autores. Y no, como digamos, la idea es enmarcar un poco el pensamiento o la filosofía en la cual se inscriben
esos textos puntuales que después ustedes tienen que leer, ¿no? Al menos es lo que intenté hacer con estos autores. Lo que se me había ocurrido para el encuentro de hoy es hacer referencia a los dos textos que figuran como bibliografía complementaria, que son dos textos de dos autores contemporáneos ya. Uno es de Michel Foucault y el otro texto es de Roberto Espósito, y que están consignadas en la primera unidad dedicada a los antecedentes de la noción de subjetividad, ya sea en la antigüedad como en la Edad Media, porque estos dos autores, desde una perspectiva, por supuesto, contemporánea, son dos autores, Foucault del siglo XX y Espósito del siglo XX y el XXI, está vivo todavía Espósito, pero ambos se han interesado por diferentes motivos, pero en los dos casos por un interés en el problema de la subjetividad, se han interesado en la filosofía antigua y en la filosofía, sobre todo cristiana, y la filosofía medieval. Entonces la idea es, en este espacio, en estos minutos que tenemos, digamos, de mi parte, es decir algo bastante general de estos dos autores y de por qué tanto Foucault como Espósito se interesan en la filosofía antigua y en la filosofía medieval, en la filosofía del cristianismo o en la filosofía greco-romana. ¿Por qué a la hora de interrogarse sobre el sujeto, sobre el problema del sujeto y de la subjetividad desde la época contemporánea, por qué a ellos les interesa ir a la filosofía antigua y a la filosofía medieval? ¿Por qué eso, digamos? ¿Cuál es el interés que tienen estos pensamientos que distan tanto temporalmente y culturalmente de nosotros? ¿Cuál es el interés que tienen a la hora de pensar el problema del sujeto y de la subjetividad? Entonces, digamos, lo que yo intentaré hacer es explicarles un poco, al menos eso, digamos, ese punto. ¿Por qué? Y además porque permite conectar estos temas que se ven en la primera unidad, que son filosofía antigua y filosofía medieval, conectarlos ya con una perspectiva mucho más contemporánea. Que después ustedes, cuando continúen con este seminario, van a ver que vamos a pasar por la filosofía moderna, todavía esas clases voy a dar yo, y después van a pasar por Nietzsche, que es un autor clave, del cual se va a encargar Juan Pablo, y luego van a entrar ya bien en el siglo XX y en filosofía contemporánea. ¿Se entiende más o menos esta presentación que estoy planteando? Cualquier cosa pueden hacer preguntas, por supuesto, y de paso vamos chequeando a ver cómo funciona la plataforma. Yo voy a explicar, digamos, decir algunas cuestiones generales. Me comentaba Juan Pablo que los integrantes y los inscriptos es un grupo bastante heterogéneo, no todos o todas tienen una formación filosófica, entonces yo no voy a dar por sentada ningún tipo justamente de conocimiento previo filosófico, por eso voy a hacer una presentación tanto de Foucault como de Espósito, centrándome en los temas que nos ocupan. Bueno, Foucault, ustedes seguramente es un autor bastante conocido y bastante trabajado en diferentes disciplinas, pero un poco, digamos, para enmarcar la preocupación de Foucault respecto a la filosofía antigua y a la filosofía cristiana, sobre todo también, quisiera, digamos, hacer algunas observaciones muy rápido. Digamos, en líneas generales, el pensamiento de Foucault se suele dividir como en tres grandes momentos. Un primer momento que se lo denomina un momento arqueológico, que tendría que ver con los primeros textos de Foucault, básicamente de los años 60, y sobre todo los textos son la historia de la locura, el nacimiento de la clínica, las palabras y las cosas, y arqueología del saber. En este primer momento de Foucault, este momento arqueológico, Foucault está preocupado sobre todo por el problema del saber, y por el problema de cómo se constituyen históricamente ciertas formas de saber, ¿no?
ciertas formaciones históricas, formaciones discursivas, como las llama Foucault. En todo este primer momento hay un interés sobre todo por el problema del discurso y del lenguaje en Foucault, ¿no? A Foucault le interesa analizar de qué manera y por qué en determinado momento histórico van a surgir determinados regímenes de enunciación, ciertos enunciados, ciertos discursos y no otros. ¿Cuáles son las reglas que determinan qué tipos de saberes van a circular y van a funcionar, van a verse legitimados en un determinado momento histórico y no otros? Sobre todo, como les decía, Foucault está preocupado por la cuestión más bien vinculada al discurso y al lenguaje, a los enunciados. Luego hay un segundo momento en el pensamiento de Foucault, que es el momento que se conoce como momento genealógico, donde ahí hay como un desplazamiento del problema del saber al problema del poder. Básicamente Foucault se da cuenta que si quiere analizar, si quiere explicar cómo es que ciertos discursos, ciertos enunciados, ciertos saberes pueden funcionar y pueden aparecer y verse legitimados en un momento histórico, necesariamente ahí intervienen relaciones de fuerza, relaciones de poder. Es decir, Foucault se va a dar cuenta que no se puede explicar el saber sin hacer referencia a la cuestión del poder. Saber y poder son dos ejes que se presuponen recíprocamente, ¿no? Todo saber va a suponer ciertas relaciones de fuerza, ciertas relaciones de poder, y al mismo tiempo, toda relación de poder va a remitir, se va a legitimar en ciertos saberes, ¿no? Foucault, vale la pena aclararlo, no habla tanto del poder como si fuese una suerte de sustancia o de entidad metafísica, sino de relaciones de poder. El poder básicamente son relaciones que se ejercen entre los individuos y que atraviesan básicamente todo el campo social, ¿no? Por eso las relaciones que le interesan analizar a Foucault, las relaciones de poder, no son las grandes relaciones que tradicionalmente había pensado la filosofía, sobre todo en una línea más bien marxista, que el marxismo tradicional al menos pensaba el poder en términos de clase. Una clase dominante, que sería la burguesía en el caso de la sociedad capitalista, que dominaba a una clase explotada que sería el proletariado. Bueno, Foucault no niega esa explotación, no es que niega eso. Lo que va a decir Foucault es que para entender cómo funciona el poder en las sociedades contemporáneas, es preciso abordarlo desde otro ángulo, sin descuidar esas relaciones de explotación y esos estados de dominación. Lo que le interesa a Foucault es analizar el poder o las relaciones de poder desde una perspectiva mucho más microscópica o microfísica, como la va a llamar, es decir, ver cómo las relaciones de poder atraviesan todos los niveles y todos los estratos de una sociedad. Hay relaciones de poder al interior de la familia, hay relaciones de poder en las diferentes instituciones, en los diferentes dispositivos. Por ejemplo, hay relaciones de poder en las cárceles, en los neuropsiquiátricos, en las clínicas o en los hospitales. De hecho, son esas instituciones las que va a ir analizando Foucault en sus textos, ¿no? De este segundo momento genealógico, los dos textos centrales, hay muchos, pero digamos, los dos libros fundamentales son Vigilar y Castigar, donde analiza precisamente la prisión como dispositivo, que es de 1975, y el otro texto clave es el primer volumen de la historia de la sexualidad, que se llama La voluntad de saber, de 1976. Estos son como los dos libros fundamentales de este segundo periodo. Ahora bien,
Luego de la publicación de La voluntad de saber, hay como una suerte de impasse en Foucault. Pasan un montón de años en los cuales no va a publicar nada, y eso se debe no solamente a una crisis personal de Foucault que no nos interesa demasiado, sino a un problema teórico y a un problema filosófico y práctico también, y que tenía que ver precisamente con esta idea del poder. Porque el punto es el siguiente: si las relaciones de poder atraviesan todo el campo social, todos los niveles, y se diseminan en todo el espacio social, y no es posible pensar una fuera del poder, entonces, ¿de qué manera es posible y factible pensar en algo así como en una resistencia al poder? Foucault ya va a partir de la base de que no hay una fuera del poder. Ahora, que no haya una fuera del poder no significa que no exista una resistencia en cuanto tal. De hecho, hay una célebre frase de La voluntad de saber, y que es: allí donde hay poder, hay resistencia. Y por lo mismo, allí donde hay resistencia, hay relaciones de poder. Pero digamos, el problema de Foucault es que justamente él ha analizado de una manera muy minuciosa cómo funcionan los diferentes dispositivos de poder, ¿no?, en todo el espacio social, incluso en el caso del dispositivo de sexualidad, ha mostrado cómo estos dispositivos construyen formas, construyen sujetos o producen formas de subjetividad. Entonces, el problema teórico y también práctico al que se enfrenta es, bueno, en este panorama, una vez hecho este diagnóstico y analizado el poder desde este punto de vista microfísico, bueno, ¿cómo es posible pensar una resistencia? ¿Cómo pensar una resistencia frente a ese poder microscópico y aparentemente ubicuo? Bueno, en ese impasse es ahí donde va, frente a este problema, donde Foucault va a empezar a interesarse por lo que él llama los procesos de subjetivación, y que lo van a llevar a este último momento, este tercer momento del pensamiento de Foucault, que es el momento que se llama en un punto, y está bien, ético, y es aquí donde Foucault empieza a interesarse, en este momento de su pensamiento, que esto es fines de los años 70 y principios de los 80, Foucault muere en 1984, es en este momento donde Foucault, cuando empieza a pensar formas de resistencia a este poder disciplinario normalizador, se empieza a interesar por la filosofía antigua. Algo inusual en Foucault, porque en general los análisis de Foucault son mucho más acotados en el tiempo. Foucault siempre toma momentos muy concretos y muy puntuales, y nunca se había remontado más allá del Renacimiento. En general, las investigaciones de Foucault arrancan en el siglo XVII aproximadamente, pasan por lo que él llama la época clásica, que es el siglo XVIII, y la modernidad hasta la actualidad. Nunca se había ido a la filosofía griega como un objeto de estudio. Pero en este último momento siente la necesidad, a la hora de pensar procesos de subjetivación, es decir, de qué manera los sujetos, de qué manera los seres humanos se han creado a sí mismos como sujetos éticos sobre todo. De qué manera los seres humanos han producido formas de subjetividad. Y es para intentar responder a esto que Foucault se va a ir a la antigüedad, cosa que no había hecho antes, como les decía, y se va a ir fundamentalmente a la filosofía greco-romana y a la filosofía del cristianismo. ¿Puedo poner el dato? ¿Hola? ¿Sí? Bueno, no solo a la filosofía, sino que Foucault va a analizar toda una serie de textos que no son meramente filosóficos, va a analizar textos como tratados sobre la castidad en el cristianismo, por ejemplo, tratados sobre dieta, tratados sobre gimnasia, textos también filosóficos, por supuesto,
epístolas, es decir, toda una serie de documentos que para Foucault van a representar la posibilidad de ver cómo los seres humanos se han creado, se han pensado a sí mismos y se han creado a sí mismos como sujetos y cómo se han conducido en su vida. Por eso es una cuestión ética en el sentido de ethos, no tanto en el sentido de moral que le damos hoy en la actualidad, sino en el sentido etimológico de la palabra, de ethos, que es un modo de vida. La ética tiene que ver fundamentalmente con, bueno, de qué manera tengo que conducir mi vida, de qué manera tengo que vivir. O dicho de otro modo, qué forma tengo que darle a mi vida para que sea una buena vida. Este es el problema ético clave en la antigüedad. Por eso la ética es algo muy concreto, tiene que ver con una forma de vida. ¿Cómo tiene que ser mi vida? Bueno, en este tercer momento, entonces, se inscribe el texto que figura como bibliografía complementaria, ¿sí? Que es este texto que lleva por título Tecnologías del Yo. Y ahí, digamos, la idea de Foucault es la siguiente. Foucault en realidad va a distinguir 4 tecnologías diferentes, lo que él llama tecnologías de producción, que son las tecnologías, las maneras que tenemos de producir y manipular objetos, cosas, tecnologías de signos, que son, por ejemplo, el uso que hacemos en la tecnología que nos permite crear signos o utilizar símbolos y crear sentidos, tecnologías de poder. Las tecnologías de poder son justamente aquellas tecnologías, aquellas maneras que tienen los seres humanos de conducir o de guiar las conductas de otros seres humanos, ¿no? Lo que Foucault va a llamar el arte de gobierno, ¿no? Conducir o guiar las conductas. Y finalmente lo que él llama las tecnologías del yo. Y les leo la definición que da Foucault de las tecnologías del yo. Él dice: son tecnologías que permiten a los individuos efectuar por cuenta propia o con la ayuda de otros cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conducta o cualquier forma de ser, obteniendo así una transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad. Esa es la definición que da en el texto que ustedes tienen ahí de lo que serían las tecnologías del yo. Es decir, aquellas maneras que han encontrado los seres humanos a lo largo de la historia de gobernarse a sí mismos, de crearse formas de vida o formas de subjetividad, aquellas maneras que han encontrado los seres humanos de constituirse en sujetos de acción, sujetos de pensamiento, sujetos de deseo, ¿no? De eso se ocupan las tecnologías del yo, ¿no? O, como va a titularse el tercer volumen de la historia de la sexualidad, de eso se ocupa la cuestión del cuidado de sí, el sí mismo. Bueno, cómo se han los seres humanos construido un sí mismo, es decir, una subjetividad, que es una subjetividad ética porque concierne a la forma de vida, a la forma de ser, como dice Foucault. Ahora, en ese mismo texto que ustedes tienen para leer, Foucault ha dicho, bueno, probablemente yo le he dado mucho lugar en mis investigaciones a las tecnologías de poder, y es lo que ha hecho, por ejemplo, en Vigilar y Castigar, en la voluntad de saber, en este momento genealógico en los años 70, pero he descuidado, de alguna manera, el problema de las tecnologías del yo. Y eso es lo que va a intentar recuperar Foucault en este último momento
su producción y de su pensamiento, ¿no? Recuperar de qué manera es posible pensar formas de subjetividad, procesos de subjetivación, que no necesariamente estén determinadas por los poderes dominantes o por los poderes normalizadores. Es decir, ¿es posible darle una forma a mi vida, crearme en tanto sujeto, sin que esa forma esté absolutamente determinada por un poder dominante? Bueno, es justamente eso, esa posibilidad de construirse como sujeto, que es una construcción, por supuesto, para Foucault, que solo es posible al interior de las relaciones de poder. No es algo externo a las relaciones de poder, sino que son prácticas que se realizan al interior de una sociedad, al interior de esta microfísica del poder, pero que no obstante hacen posible, digamos, utilizar de otro modo esas formas de subjetividad que en general Foucault había analizado en sus textos anteriores, tanto en su análisis del saber como en sus análisis sobre el poder, cómo los saberes y los poderes creaban formas de subjetividad. Como dice en Vigilar y Castigar, cómo esos saberes y esos poderes convertían a los cuerpos de los individuos en cuerpos dóciles, cómo disciplinaban, cómo normalizaban. Bueno, en este último momento, Foucault se está interrogando acerca de la posibilidad de pensar formas de subjetivación que no estén, al menos totalmente, determinadas por estos saberes y por estos dispositivos de poder. Por eso vuelve a estos textos. Uno de los autores que va a retomar Foucault es precisamente Platón, que es el primer autor que nosotros vemos, es el autor con el cual comienza el programa, y Foucault en realidad va a tomar otro texto, no va a tomar el Fedro, que es el texto que figura como bibliografía obligatoria. Foucault se va a centrar en el Alcibíades, que es un diálogo temprano de Platón. Incluso no se sabe a ciencia cierta si es de Platón o no, pero poco importa, a nosotros no nos importa eso. Lo que importa es que allí, dice Foucault, aparece algo que era muy frecuente en la cultura antigua, grecorromana, y que es la cuestión del cuidado de sí, ¿no? Es necesario cuidar de sí. En Platón y en Sócrates, ¿qué va a significar este cuidado de sí? Bueno, sobre todo va a significar un cuidado del alma, y no del cuerpo. Cuando ustedes vean el video, bueno, perdón que apareció el gato, cuando ustedes vean el video sobre Platón y Aristóteles, van a ver que allí yo les decía que una característica que atraviesa casi toda la historia de la filosofía occidental es que siempre el ser humano es pensado a partir como un compuesto de dos elementos, un elemento corpóreo, animal, diríamos, o natural, que es el cuerpo, y un elemento incorpóreo, pensante, inmaterial, que es el alma. Y que una de las características de esa historia de la filosofía o de esa historia de la metafísica es que la relación entre estos dos elementos que componen al ser humano es una relación jerárquica. Siempre el elemento incorpóreo, el elemento inmaterial, es decir, el alma, va a tener una preponderancia sobre el elemento corpóreo. Es una relación además política, de gobierno. En Platón, el alma, siendo superior y más perfecta que el cuerpo, está destinada por naturaleza a gobernar el cuerpo. Por eso el cuidado de sí en Platón es un cuidado del alma que implica que el alma gobierne al cuerpo, domine las pasiones o los apetitos del cuerpo. Esto, dicho de otro modo, significa que lo humano en general va a ser pensado
en una relación de dominio y de sometimiento respecto a la parte animal, que también es el cuerpo, y que también compone al ser humano. Estoy viendo que ya queda casi menos de un minuto, así que es probable que se corte rápidamente. Si les parece, le decimos a Juan Pablo que mande un link y seguimos otros 40 minutos, ¿les parece? Estoy acá, ¿eh? Advertí que estaba por cortarse y No, volví. hay menos de... Se está por cortar ahora, si querés, ¿te parece mandar un link y seguimos otros 40 minutos? Así hablo Sí, después también. creo que debería dejarnos entrar con el mismo link. Ahora probamos y si no